Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos. Dios les bendiga en esta tarde de domingo. Aleluya. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya. En esta hora pues vamos a continuar con la segunda parte del estudio que iniciamos la semana pasada. Aleluya. De por qué será que actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas se hace todo lo contrario a lo que Jesús, a lo que Yeshua enseñó. Oiga, ¿por qué es así? Se lo digo porque cuando comparamos las cosas que el Señor enseñó a sus discípulos, que le dio la orden, ¿verdad? En Mateo 28, de que se enseñara esas mismas cosas a los nuevos discípulos, cuando examinamos qué cosas enseñó Jesús, guardó Jesús y esos primeros apóstoles, con las cosas que actualmente se nos enseñan y que se guardan en la mayoría del pueblo cristiano, hermano, nos damos cuenta de que son cosas totalmente diferentes. Amén. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca del día de reposo ordenado por el Padre, ¿verdad? Que fue el mismo que Jesús guardó y enseñó. Ya estuvimos estableciendo, hermano, que el Señor nunca transgredió el día de reposo. No el día de reposo establecido por el Padre. Lo que él transgredió fueron las normas, fueron los mandamientos en cuanto al día de reposo, pero estipulada por los hombres. Vamos a leer nuevamente esta cita de Mateo 2:23 que leímos la semana pasada, pero para recordar un poquito, ¿verdad?, en donde nos quedamos. Dice Marcos 2:23, dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Verso 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Oiga, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Oiga, nada más. Lo que Yeshua, hermano, les está enseñando aquí a los fariseos es que para Dios es más importante, por ejemplo, la salud de un hombre, ya que el día de reposo fue hecho no como una carga más, sino para el bienestar del hombre, y no el hombre para beneficiar al día de reposo. Y además también Jesús dijo: yo soy Señor aún del día de reposo. Oiga, pero aún así, siendo el Señor del día de reposo, hermano, aún así lo guardó. Oiga, ¿para qué? Para así cumplir con toda justicia. Así como cuando él hizo línea para bautizarse. ¿Se acuerdan cuando Juan estaba bautizando en el Jordán? Que lo ve, Juan ve venir a Jesús hacia lo lejos y le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, él era el Cordero de Dios. El Cordero ya era limpio, hermano, porque así estaba requerido por la ley. Que el Cordero que se sacrificaba en la Pascua tenía que ser limpio, puro, sin manchas, sin arruga. Entonces, Jesús ya calificaba para ser el Cordero de Dios. O sea que Jesús entonces no había pecado, ¿verdad? Porque ya también la semana pasada aprendimos cuál es la definición bíblica de lo que es pecado, ¿va? 1 Juan 3:4. Porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Ahí está, hermano. Lo que pasa es que actualmente en muchas iglesias, hermanos, se le llama pecado a cosas que ni siquiera son pecado. Pero eso sucede porque ignoran la definición bíblica de lo que es pecado. Ignoran lo que Dios define en su palabra como pecado. Amén. Entonces, llaman a cosas que no son pecado, y las que verdaderamente sí son pecado, ellos dicen que ya no es pecado. Pero Jesús, hermano, él no necesitaba ser bautizado porque no había pecado en él. Pero si en cambio fue en su línea, llegó el turno, Juan
llegó frente de Juan y Juan le dijo, no Señor, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar si yo soy el que necesita ser bautizado por ti? Deja, dijo el Señor, deja para que así cumplamos con toda justicia. Oiga, fue bautizado. Cuando salió de las aguas, dice que se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Oiga, ¿por qué? Porque este Hijo amado hace mi voluntad. Gloria al Señor. Este Hijo amado sí me obedece. Si obedece mi palabra, si ama mi palabra. Entonces, si usted quiere ser amado del Padre, obedezca los mandamientos, hermano. Así lo dice Juan 14, ¿verdad? El que me ama, este va a guardar mis mandamientos. El que no me ama, ese no los va a guardar. Tan fácil como eso. Amén. Entonces, si usted de repente ve a alguien que dice, ay, te amo, Señor, porque a mí me tocaba ver así, hermano, hermanos, al final de los servicios, durante la administración, hermano, que así, soltaban el llanto ahí y decían, te amo, Señor. Pero, hermano, no estaban guardando los mandamientos de Dios. Entonces, solo eran lágrimas de cocodrilo. Amén. Entonces, total, hermano, que tenemos que actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, ya no se está guardando el séptimo día como día de reposo establecido en las Escrituras, y que ya leímos que el mismo Jesús, el mismo Yeshua, obedeció y guardó, sino que ahora se está guardando el primer día de la semana, domingo, como día de reposo, porque supuestamente fue en el primer día de la semana en que Jesús resucitó, ¿va? Pero ya la semana pasada, hermano, explicamos que eso no es verdad. Jesús ni murió viernes ni resucitó domingo por la mañana. No, ahí solamente hay un espacio de 36 horas, ¿verdad? Explicamos esto. El mismo Jesús dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, oiga, 72 horas, no 36 como se nos ha hecho creer. Amén. Entonces, al final, Jesús no resucitó el primer día de la semana. Resucitó cuando se cumplían las 72 horas, que es justo antes de terminar el día de reposo del séptimo día. Justo antes. Ya cuando leemos en los evangelios que muy temprano, el primer día de la mañana, las mujeres fueron al sepulcro, dice que ya no hallaron el cuerpo del Señor. Exactamente. Ahí no dice que haya resucitado esa mañana. Dice que el cuerpo ya no estaba. ¿Por qué? Porque ya había resucitado la tarde anterior cuando se cumplían las 72 horas. Pero como era día de reposo, hermano, las mujeres no podían ir al sepulcro. Recordemos que el día de reposo del séptimo día termina lo que es en el calendario gregoriano, en el calendario judío actual, terminaría el sábado a las 6 de la tarde. Ahí terminaría, o sea, ya casi de noche. Por eso es que las mujeres tuvieron que esperar hasta muy temprano al siguiente día para ir al sepulcro. Pero dice que cuando llegaron ya vieron la piedra removida y ya no estaba el cuerpo del Señor. Exactamente, ya no estaba porque había resucitado la tarde anterior cuando se cumplían las 72 horas que él mismo dijo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta enseñanza de hecho es profunda, hermano, no es así tan simple. Esta enseñanza nosotros la tenemos bien descrita, con pruebas en las Escrituras, hermano, de que efectivamente Jesús no mintió. Muchos piensan, hermano, en el cristianismo, tanto católico como protestante, muchos piensan que Jesús mintió, que su cuerpo no estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero no, hermano. Créale a Jesús. Te invito a que crea a Jesús, hermano. Jesús no miente. Si él dijo que su cuerpo iba a estar 72 horas, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, es porque así fue. Y cuando se escudriña la bendita palabra de Dios, mi hermano, encontramos que efectivamente Jesús no mintió. Oiga, los que nos han mentido han sido los hombres, para respaldar ciertas doctrinas, pero que el Señor reprenda al diablo. Dice la palabra del Señor, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Bendito Dios. Entonces, esa es una excusa para decir que ahora se guarda el primer día de la semana
como nuevo día de reposo, porque en él resucitó Cristo. Ya le conté, ¿verdad? Que eso es lo que a mí me contestó el que era mi pastor en ese tiempo, y a raíz de esa respuesta que él me dio, hermano, es que yo me puse a escudriñar las Escrituras como nunca antes en mi vida, y encontré esto, que eso era mentira. Oiga, entonces ya también la semana pasada enseñamos quién fue el que cambió el día de reposo, ¿verdad? Y fue allá en el cuarto siglo, en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino, oiga, lo cambió del séptimo al primer día de la semana, en honor a su dios Sol. Ya después en el concilio de Constantinopla del año 351, oiga, ahí sí ya se estableció el primer día de la semana como nuevo día de reposo. Teodosio creo que fue el que lo estableció. Oiga. Pero el mandamiento de Dios es ¿qué? El séptimo día, un día de reposo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo. Ahí está. Ese es el mandamiento que Jesús guardó. Ese es el mandamiento que los primeros discípulos guardaron. Pero ya no es el mismo mandamiento que se está obedeciendo actualmente. El mandamiento que se está obedeciendo actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, es el mandamiento de Constantino, no el mandamiento de Dios. Por eso en Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? El mismo Señor, hermano, también se los dijo a los fariseos. Ahí en Mateo 15, creo yo que dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Oiga, mire, en la mente de un creyente cristiano, al escuchar tradiciones, inmediatamente piensan que es lo que está escrito en la ley de Moisés. Pero no, mi hermano, las tradiciones no es lo que está escrito en la ley de Moisés. Cuando en los evangelios leemos las tradiciones de los ancianos, oiga, no crea usted que está hablando de lo que está escrito en la ley de Moisés. No, hermano, las tradiciones de los ancianos no es eso. En una ocasión, los discípulos del Señor, dice que empezaron a comer, que eran espigas, creo yo, sin lavarse las manos. Y los fariseos, gente muy religiosa, que sí guardaba esas tradiciones, esas costumbres, le dijeron al Señor: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer? ¿Ah? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer pan? Esa era una tradición, el lavamiento de manos. Una tradición, porque así como mandamiento, hermano, en ningún lugar en la Torá aparece, en ningún lugar en la ley de Moisés aparece. Aunque sabemos que es algo muy bueno, ¿no? Lavarse las manos antes de comer es algo muy bueno, pero así como mandamiento no está estipulado en la Torá. Pero ¿saben dónde sí está así como un mandamiento? En las tradiciones de los ancianos, que son en la ley oral, en los mandamientos de hombres, en los takanot en hebreo. Ahí sí está estipulado, hermano. Pero el Señor, Él obedecía mandamientos de hombres, hermano. Por eso es que les digo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Ustedes solamente me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Solamente ustedes lo que obedecen son mandamientos de hombres, y en eso se quieren justificar. Pero los mandamientos de Dios, con eso no quieren nada. Ustedes no obedecen, ustedes hablan mucho que Moisés dijo esto otro, pero ustedes no obedecen a Moisés, no obedecen lo que Moisés dijo. Así les dijo, hermano, los fariseos. Entonces vea,
el día de reposo que se guarda actualmente en la mayoría del pueblo cristiano, tanto católico como protestante, ya no es el día que el Padre ordenó, es el día que Constantino ordenó. Ese es un mandamiento de hombre y se está invalidando el verdadero mandamiento de Dios. Oiga, entonces, ¿a qué somos llamados nosotros? ¿A obedecer mandamientos de hombres o mandamientos de Dios? Mandamientos de Dios. ¿Cómo es que vamos a ser justificados delante de Dios? ¿Por obedecer mandamientos de hombres o por obedecer sus mandamientos? Por obedecer sus mandamientos. Entonces tenemos que desechar, hermano, salir de estar obedeciendo mandamientos de hombres. Yo sé que esta no es una decisión fácil. Definitivamente no. ¿Ah? Y no crea que aquí yo me vengo a alzar el cuello y a decirle, hermano, yo toda mi vida he obedecido solo los mandamientos de Dios. No, hermano. No. Yo al igual que usted también estaba sumergido, hermano, en estar obedeciendo solo los mandamientos de hombres y estar desechando los verdaderos mandamientos de Dios. Pero al conocer la verdad, por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oiga, al conocer la verdad, al darte cuenta de que lo que has estado obedeciendo es un mandamiento de hombre y no el mandamiento de Dios, que es lo que se supone que deberíamos de hacer. Tomar una decisión poderosa, ¿no? Y dejar de estar obedeciendo mandamientos de hombres y empezar a obedecer los verdaderos mandamientos de Dios. ¿Sí? Acordémonos que el reino de los cielos dice que sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Entonces, dejemos de estar desechando el verdadero mandamiento de Dios, hermano. ¿Ah? Por eso Jesús nos vino a mostrar el camino, a ponernos el ejemplo. Él obedeció los mandamientos de Dios, no los mandamientos de hombres. Amén. Bendito Dios. Bueno, esto, hermano, nos va a conectar a la segunda cosa. Recordemos la semana pasada que dijimos que íbamos a tocar solamente 2 o 3 cosas, ¿no? Que ya no son de la manera en como se hacían en el principio, ¿ah? Que ya no son como Jesús las enseñó, que ya no se hacen así en las iglesias actuales, ¿ah? Ya uno fue el día de reposo, ¿ah? Ahora vamos a ver la segunda cuestión que tiene que ver con los alimentos, ¿ah? Pero que en realidad se ha tomado fuera del contexto original, como lo vamos a poder ver claramente a continuación. Y vamos a ir precisamente al capítulo que le mencioné hace un momento, Mateo 15. Vea lo que dice aquí, y es exactamente lo que le acabo de explicar. Miren, yo no sabía que ya venía Mateo 15, pero aquí está, miren. Entonces dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Oiga, estos escribas y fariseos, estos sí eran bien obedientes a las tradiciones de los ancianos. Estos sí obedecían, hermano, los mandamientos de hombres más que a los mandamientos de Dios. Oiga, dice, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oiga la pregunta, hermano. Qué bueno que le hubieran dicho a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan lo que está escrito en la Torá? Quebrantan lo que Moisés ordenó. ¿Por qué? Pero no dice así. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de hombres? Es lo que le están diciendo a Jesús. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahí está, hermano. Este era un mandamiento de hombre, lavarse las manos antes de comer pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oiga, Jesús siempre, hermano, les contestaba con otra pregunta. Como buen judío, Jesús era judío. Así escuché una vez a un judío decir que ellos siempre, cuando les preguntan algo, siempre contestan con otra pregunta. Oiga, y vemos que así es, ¿no? Jesús también así está registrado en las escrituras, que casi siempre es lo mismo.
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oiga, esta pregunta. ¿Y por qué ustedes infringen el mandamiento de Dios por estar guardando mandamientos de hombres? ¿Por qué? Ahora, la tradición de los ancianos, hermano, que esas tradiciones están en una compilación que se llama el Talmud. No sé si alguien lo haya escuchado, alguien de los que nos está escuchando por primera vez quizás. Se lo digo porque yo, después de estar 15 años en una iglesia cristiana, hermano, nunca había escuchado que existía el Talmud. Nunca. Nunca había escuchado lo que era la ley oral. Nunca. Pero son cosas que existen en la cultura en la que nació Jesús, de la cultura judía, cultura hebrea. El Talmud está compuesto por otras dos obras que se llaman la Mishnah y la Gemara, que son mandamientos de hombres, precisamente, las tradiciones de los ancianos. Y ahí está escrito que hay que lavarse las manos de una manera ritual antes de comer pan. Oiga, o antes de comer. Porque enseñan que al estar en contacto con cosas y personas, dice que espíritus inmundos se te pegan en las manos, y que si no te las lavas antes de comer, entonces estos espíritus inmundos se te meten al cuerpo. Esto es lo que está escrito en los libros de tradiciones judías, en la Mishnah, la Gemara, que es el Talmud. Pero esto no está escrito en la Torah. No está escrito en la ley de Moisés. En otras palabras, esto no lo ordenó Dios. Que, como vuelvo a repetir, es algo muy bueno de hacer, pero no está escrito en la Torah, no está escrito en la ley de Moisés. Pero este mandamiento, esos escribas y fariseos, hermano, ¿sí?, a estos mandamientos de hombres les estaban dando mayor autoridad que a los mandamientos de Dios, que a lo que está escrito en la Torah. Y por esto Jesús les pregunta, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por guardar nuestra tradición? ¿Por qué ustedes quebrantan lo que está escrito en la Torah, en la ley de Moisés, por guardar las tradiciones, ¿sí? Por guardar las tradiciones, por guardar los mandamientos de hombres? ¿Por qué? Y continúa diciendo Jesús, dice en Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Oiga, nada más, hermano. Esto que dijo el Señor, porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Esto está escrito en la ley de Moisés, está escrito en la Torah. Pero ellos decían a su padre, a su madre, ¿sabes qué, padre mío? Mira, con lo que yo te pudiera ayudar, eso es la ofrenda que tengo que dar a Dios, así es que lo siento mucho, ya no puedo ayudarte, ya no te puedo honrar. Porque precisamente eso que me sobraba para ayudarte, pues es lo que yo tengo que dar de ofrenda a Dios. Así es que lo siento mucho. Espérate para el otro año, cuando sea el día del padre o el día de la madre. Así, hermano, así terminaban de invalidar el mandamiento por guardar su tradición. Oigan nada más. Continúa diciendo Mateo 15:7. Oigan, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, hermano, así está la situación actualmente en la mayoría del pueblo creyente. Se enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Se enseña que ahora el nuevo día de reposo es el del primer día de la semana, pero ese es un mandamiento de hombre, una doctrina de hombre, hermano. El verdadero mandamiento de Dios es guardar el séptimo día. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero así es como se encuentra la iglesia, hermano, actualmente. Tanto católica como protestante. Yo no le vengo a echar aquí solamente a cierta denominación, hermano. No, no. Todas tienen, hermano, todas las denominaciones tienen. Jesús no vino a hacer ninguna denominación. De hecho, Él vino a establecer una secta. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos de los Apóstoles? La secta de los del camino. Una de las muchas sectas que ya existían dentro del judaísmo de la época. O la secta de los nazarenos. Oiga, bendito Dios. Pero te das cuenta, ahorita que estamos leyendo Mateo 15, ¿te das cuenta cuál es el contexto original de este pasaje? En realidad no son los alimentos, ¿verdad? Sino es el lavamiento de manos. Ese es el contexto, ahí está el contexto, el lavamiento de manos. Y esto nos va a poder ayudar para poder entender lo que viene a continuación. Mateo 15:10 dice: y llamando hacia la multitud, les dijo. Oye, ahora vamos a aplicar un poquito más del contexto de eso, ¿no? Ok, los escribas y fariseos decían que si no te lavabas las manos antes de comer, en ese caso pan o cualquier otra cosa, estarías comiendo inmundicia. Note esto: aunque lo que se estuviera comiendo hubiera sido, por ejemplo, un animal declarado por Dios como limpio, como una oveja, como un buey, ¿verdad? Son animales limpios. Bueno, los fariseos decían que si no te lavaban las manos, aunque te comieras esa oveja, estabas comiendo inmundicia. O sea que los fariseos estaban llamando inmundo a algo que Dios había declarado como limpio y puro. ¿Ok? Dice, por eso les dijo el Señor, llamando hacia la multitud, les dijo: oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y de aquí se han tomado, hermano, de aquí se han tomado. ¿Ya ves? O sea, yo puedo comer carne de cerdo, puedo comer mariscos, que al cabo no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto es lo que va a contaminar al hombre. No, hermano, aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de lo que los escribas y fariseos declaraban que era inmundo por no lavarte las manos. De eso está hablando. De acuerdo, los fariseos y escribas, de acuerdo a la tradición de los ancianos, decían que si comías con manos sucias, esos espíritus inmundos que tenías en las manos se te metían al cuerpo y quedabas contaminado. Como vuelvo a repetir, aunque esos alimentos que estuvieras comiendo hubieran sido declarados como limpios y puros por Dios. En Marcos 7:17 también habla de esto mismo. Dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entre, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y aquí es otra cita, la que se toma de mano. Pero no se interpreta de esa manera porque no se lee el contexto. Aquí el Señor no está declarando a todos los animales que eran impuros o que son impuros, no está declarando que ahora ya son limpios. No, porque eso sería estar en contra de lo establecido por su Padre, ¿no? ¿O acaso le está diciendo que ahora ya el cerdo, los mariscos son limpios? ¿Eso está diciendo Jesús? No. No, mi hermano. Eso sería ir en contra de lo establecido por su Padre. Y Él vino a hacer la voluntad de su Padre, no a desobedecer los mandamientos de su Padre. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué alimentos eran los que los estaba haciendo ahora limpios? Los que los fariseos, lo que los escribas y fariseos decían que no eran limpios si te los comías con manos inmundas. De eso está hablando, mi hermano. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Sí, todos los que los escribas y fariseos decían que ya no eran limpios si te los comías con manos inmundas. Sucias. Sucias.
Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Oiga, ¿se da cuenta, hermano? ¿Cómo se ha malinterpretado esta cita? ¿Cómo se ha sacado fuera del contexto? ¿Ah? Esas son las citas que estamos escudriñando en el programa de radio. ¿Ah? Bendito Dios. Ahí vamos a escudriñar todas y cada una de las citas que hablan acerca del tema de los alimentos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Las estamos escudriñando una por una. ¿Ah? Y estamos viendo cómo se han malinterpretado. Estamos viendo cómo se han sacado fuera de su contexto original. Bendito Dios. Por eso dice la palabra: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Oiga, maravilloso Rey. Aleluya. Entonces, Levítico, porque sí, hermano, la palabra de Dios, mire lo que dice en cuanto a los animales, ¿verdad? Levítico 11:7. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Verso 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación, o serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Eso es palabra de Dios. Eso es lo que Jesús y sus discípulos creían, hermano. Esas son las escrituras que ellos tomaban como base. Esas eran las únicas escrituras que existían en su tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando se interpreta el Nuevo Testamento, hermano, como se hace ya por personas ignorantes, como lo dice Pedro, no lo digo yo, segunda de Pedro 3:15 y 16, ahí dice que las palabras del apóstol Pablo son difíciles de entender, por cuanto los ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oiga, los que ignoran qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que enseña la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, los que ignoran eso, por eso le dan una interpretación totalmente contraria a lo que está escrito en la palabra de Dios. Maravilloso Dios. Entonces, hermano, en las escrituras nunca vamos a encontrar que Jesús estuviera enseñando en contra de lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Nunca. Nunca. Por ejemplo, en Mateo 5, cuando el Señor dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, muchos ahí creen que Jesús ahora estaba cambiando el mandamiento de Dios. No, estaba dando su correcta interpretación, porque resulta que se estaba, hermano, interpretando incorrectamente, pero él estaba enseñando la forma correcta de interpretar. Bendito Dios. Como repito, ahorita solamente vamos a manejar unas cuantas citas. Hay muchísimas citas en el Nuevo Testamento que hablan acerca de los alimentos. Como te vuelvo a repetir, todas y cada una de ellas se han malinterpretado, se han torcido. Síguenos las transmisiones de Radio Sion los días martes a las 4 de la mañana. Si no te puedes levantar a esa hora, después lo puedes escuchar en nuestra página de Facebook, o también nuestra página de YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Ahí estamos hablando en detalle de estas citas que se han malinterpretado y se han torcido. Bendito Dios. Ahora, vemos que Jesús, hermano Yeshua, él no enseñó que ahora ya se tenía que guardar el séptimo día, ni tampoco enseñó que después de su muerte se guardara ahora supuestamente el día que él resucitó. No, ni tampoco
enseñó que ya los animales que habían sido declarados por el Padre como inmundos, como impuros, que ahora ya se podían comer. No, mi hermano, tampoco enseñó eso. Es más, sus discípulos, después de la muerte de Jesús, ellos siguieron guardando el séptimo día como día de reposo. Ellos siguieron obedeciendo las leyes alimenticias, hermano. No hubo ningún cambio. No hubo ningún cambio. Amén. Pero lo que pasa es que a la iglesia protestante, que de hecho es parte aún de la iglesia católica, aunque esto parezca ser muy duro de aceptar, uno piensa, hermano, por la mayoría de los que estamos escuchando, yo creo que el Señor nos sacó del catolicismo, nos interesa el cristianismo protestante, y ya al estar ahí pensamos que ahora sí ya no tenemos nada que ver con Roma, solo porque ya no adoramos ídolos, solo porque ya no estamos sometidos bajo el Papa, pensamos que ya no tenemos nada que ver con Roma. Mentira, ¿verdad? Mentira. Mucha de la doctrina que se enseña en el cristianismo protestante, en todas sus denominaciones, sigue siendo doctrina romana. ¿Sí, hermano? Sigue siendo doctrina romana. Claro que, como vuelvo a repetir, esto es muy difícil de aceptar para algunos creyentes, pero si te pones a examinar detalladamente te vas a dar cuenta que es así. Porque si tú buscas, por ejemplo, si tú buscas en un mapa mundial en donde te muestre todas las religiones que existen en el mundo, ahí no aparecen separados el catolicismo del cristianismo protestante, no. A todos los ponen juntos, incluso son llamados los hermanos separados. Muchos van a decir que ya hubo una reforma de separación en el siglo XVI, allá con Martín Lutero, con Juan Calvino y otros más, pero que esa no fue una reforma ni una separación total, porque aún existe mucha teología y doctrina católica que se aplica en el cristianismo protestante actualmente. Y para saber que esto es así, solamente basta hacer una simple comparación, hermano, de las cosas que se creen y se guardan en el catolicismo con lo que se cree y se guarda en el cristianismo protestante, las cuales son totalmente diferentes a las ordenanzas dadas por Dios en un principio, pero que Jesús, Yeshua y los primeros discípulos, ellos guardaron fielmente los mandamientos de Dios. Y mira, aquí está la cita que le decía hace rato, que por qué sucede esto, por qué se malinterpretan las palabras de Pablo y partes de la Escritura, por ignorancia. Dice, segunda de Pedro 3:15, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí está, miren. Los indoctos son ignorantes, son personas ignorantes. Esos son los que tuercen. Ahora, cada quien, hermano, es el que tiene que tomar su decisión. Cada quien, hermano, cada quien. Yo no puedo tomar una decisión por ti, ni tú por mí. No, aquí es individual, hermano. Ni por mi esposa, ni por mis hijos. No, aquí cada quien tiene que tomar su decisión. Amén. Su decisión de honrar a Dios o de seguir honrando a los hombres. Mire, yo sé que estoy hablando de cosas que para algunos es muy difícil de aceptar, porque hemos sido enseñados todo lo contrario por muchos años de nuestras vidas. Incluso pueden llegar a pensar que esto que estoy enseñando es mentira. ¿Por qué? Porque tal vez nunca lo habían escuchado antes. Pero no, hermano, está escrito. Está escrito en la bendita palabra de Dios. Y también está escrito, hermano, que en el final de los tiempos nos íbamos a dar cuenta, oigan, de que hay muchas cosas que nos fueron enseñadas por nuestros antepasados, que no eran verdad, sino que eran mentiras.
Oigan nada más. Ya lo que dice aquí, en Jeremías 16:19, dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellas provecho. Oigan nada más. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Pues sí, pero lo que pasa, hermano, que estamos en una época muy privilegiada nosotros. Muy privilegiada. En las palmas de nuestras manos, hermano, ahí tenemos la facilidad de investigar si todo esto es mentira o es verdad. Teléfonos, hermano, ahí tenemos esa facilidad. Oiga, nuestros padres no tuvieron esa facilidad para investigar si lo que ellos creían era verdad o no. No tenían esa tecnología que nosotros tenemos actualmente. Antes la Biblia, la palabra de Dios, estaba, hermano, solamente en los púlpitos. Nadie allá tenía acceso a leer lo que está escrito aquí. No, es que si lo lees no lo vas a entender. Y aparte en latín. Las misas, hermano, las misas, hace no tantos años, se daban en latín. Nadie entendía lo que decía el cura. Es más, yo creo que ni el cura mismo se entendía. Oiga, nadie. Pero si se ha estado, hermano, el Señor ha permitido que todo esto salga a la luz, oiga, es porque estamos en los tiempos en los que va a suceder esa restauración de todas las cosas. Estamos en esa época, hermano. A partir de 1948, oiga, se ha dado un auge tremendo. No es casualidad que a partir de 1948, cuando surgió el Estado actual de Israel, 1948, que es mayo 14, 1948, pero ya, mayo 14. Oigan, y claro que los enemigos, hermano, no quieren que el pueblo de Dios conozca la verdad. Ellos se levantaron luego las naciones árabes para tratar de destruir al pueblo de Israel. La guerra de los 6 días, ¿verdad? Pero, ¿qué cree que pasó? Milagrosamente, ante todo pronóstico, Israel venció a esas naciones. Bueno, siendo superados en todo, ¿eh? No crean que la tenía papita, no. Eran superados en todo y terminaron ganando esa guerra. Oigan, hermano. Y de ahí hasta la fecha, hermano, conflicto tras conflicto tras conflicto. Ahora, no solamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Ahorita los que, en su mayoría, los que están en Israel son judíos, ¿verdad? Son la casa de Judá. Pero falta la casa de Israel, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos estado enseñando. Nosotros somos parte de la casa de Israel. Hay que saber, hay que conocer la historia del pueblo de Israel, la historia de la casa de Israel. Hay que conocer todo eso para entender esto correctamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, somos parte de esa restauración de todas las cosas que ha de suceder al final de los tiempos. Dios va a sacar a su pueblo de en medio de tradiciones, de costumbres. Están viviendo tradiciones y costumbres. Los va a volver a la esencia de su palabra, aguardar, iba a decir, aguardar, hermano, lo que está escrito en su bendita palabra. Nosotros no estamos enseñando, hermano, a que guardemos algo que está escrito fuera de la palabra de Dios. No, mi hermano. Yo no sé por qué muchos piensan que esto es mentira. Si lo que estamos enseñando es que hay que guardar lo que está escrito aquí, miren. Pareciera increíble, ¿no? Que se tuviera que estar enseñando eso.
Que se guarde lo que está escrito aquí, que se dejen de guardar cosas que ni siquiera están escritas aquí. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Fe, la palabra emuná, fidelidad. Cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fidelidad en la tierra? ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a su palabra, fidelidad a lo que está escrito aquí, mi hermano. Hay que guardar lo que está escrito aquí, mi hermano, no está de adorno. Yo sé que muchos dicen que esta parte de aquí, de la izquierda, ya no sirve para nada. O sea, el Antiguo Testamento. No, mi hermano, mentira el diablo. Si esa es la base, si esas son las escrituras que Jesús tomó como base, los primeros discípulos tomaron como base para sus enseñanzas, ¿cómo que actualmente ya no sirve para nada? ¿Cómo que actualmente ya no aplica para nosotros? El Señor reprenda al diablo. ¿Cómo que el leer, el hacer lo que está escrito en el Antiguo Testamento es escuchar la voz de Satanás? No, es más bien al revés, mi hermano. Porque en Deuteronomio 28 así lo dice, ¿va? Que si no leeres atentamente para poner por obra lo que está escrito, hermano, maldiciones te van a llegar. Pero si pones atentamente tu oído para poner por obra lo que está escrito aquí, hermano, estas bendiciones saldrán y te alcanzarán, dice. ¿Te das cuenta? Los hombres pueden estar enseñando una cosa, pero lo que está escrito en la bendita palabra de Dios es lo contrario a lo que ellos enseñan. Bendito Dios. Entonces, si lo que te están enseñando, escúchame bien, hermano, si lo que te están enseñando está de acuerdo con lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, estás en el lugar correcto. Pero si te están enseñando a hacer, a obedecer cosas que no están escritas aquí, huye por tu vida mejor. La vida en medio de ellas, pueblo mío, no toques nada inmundo. El Señor está llamando a su pueblo a salir. Amén. A que tomen decisiones poderosas de volver a guardar lo que está escrito en su bendita palabra. Con esto voy a cerrar. Esto ya lo he mencionado antes. Me impactó hace años el testimonio de un pastor. Oye, pastor cristiano. Había sido pastor cristiano por más de 30 años. Tenía muchos títulos, muchos degrees, muchos reconocimientos, muchos diplomas de que había estudiado en muchos lugares. Y dice él en su testimonio que un amigo de él llegó y le hizo una invitación de ir a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Cómo se llama? Se aplica Roy Blizzard. Se llama, pastor americano. Roy Blizzard. Puedes buscar su testimonio en YouTube si quieres. Entonces, viene este amigo, lo invita a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén, y dijo él, a mí me interesó bastante, porque a mí me gusta estudiar, dijo, pero no tenía dinero. Pero como me interesó, pues fui y me saqué un préstamo al banco, y ¡pum! Me fui a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero dice él, oye, recordemos que este no era cualquier pelagato, por ahí, como se dice, ¿no? Un hombre estudiado, conocedor, había estudiado en muchas universidades. Pero él dice, pero en las primeras 2 semanas que estuve allá, puede estar escuchando, estar aprendiendo, me di cuenta que no sabía nada. Oiga, nada más. ¿Cómo que se dio cuenta que no sabía nada? Y todos esos años que tenía atrás de estudios, ¿qué pasó? Esos estudios que había a las universidades teológicas, a los institutos bíblicos, ¿qué pasó con toda esa enseñanza? Me di cuenta que no sabía nada, dijo. Oye, mi hermano, eso yo lo escuché, el Señor permitió que lo escuchara, cuando yo también estaba en ese proceso. Y estaba dando cuenta, caray, esto no es así como me fue enseñado. Jesús no resucitó domingo por la mañana. El primer día de la semana no es el día de reposo que Dios ordenó.
No es verdad que ya nosotros podamos comer carne de cerdo, comer marisco. No es verdad. Se ha malinterpretado esta cita de Hechos 10 y todas las demás citas que hablan de los alimentos. En ese proceso yo estaba, hermano. Cuando escucho a este pastor, oiga, yo había estado en una iglesia cristiana por 15, él ya había sido pastor por 30. Y estar diciendo que se dio cuenta que no sabía nada, que todo lo que le había sido enseñado era mentira. O sea, se dio cuenta de lo que dice Jeremías 16:19, ¿verdad? Aquí vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellas provecho. ¿Se dio cuenta de eso, hermano? Oiga, bendito Dios. Y así como todos y cada uno de los que escuchamos la verdad, hermano, somos confrontados por la verdad y tenemos que tomar una decisión, oiga, decisión poderosa para volvernos a Dios o para quedarnos ahí. Los violentos, esos van a arrebatar el reino de los cielos, mi hermano. Amén. Los cobardes, esos se van a quedar ahí. No, eso significa problemas. No. Olvídate. No, se van a molestar conmigo, mi propia familia. No. Mejor me quedo como estoy. Bueno, pues allá tú. Dios no forza a nadie. Dios no forza a nadie. Las decisiones son personales. Por eso Dios dice en su palabra, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad. Vas a parar, hermano, a decir, ok, a ver, esto es lo que ordena Dios. Y esto son los mandamientos de hombres. Y dice aquí: preguntad por las sendas antiguas. O sea, pregúntate, ¿por dónde caminó Jesús? ¿Por dónde caminaron los discípulos? ¿Por dónde caminó David? ¿Por dónde caminó Elías, Eliseo? ¿Por dónde? Pues no, ellos caminaron obedeciendo los mandamientos de Dios. Ok. Entonces ese es el buen camino, ¿verdad? Dice, y ahora anda por él. O sea, anda por ese mismo camino, hermano. Toma tu decisión. Y entonces dice, vas a hallar descanso para tu alma. Pues sí, así lo dice la palabra. Mas dijeron, no andaré. Oye, muchos te van a decir, no, ¿sabes qué? No, mejor nos quedamos aquí. Aquí es más chévere. Malo. Aquí es más fácil. Malo por conocer. Más vale, sí, más vale. Malo por conocido que bueno por conocer. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Mejor me quedo. Mira, aquí puedo celebrar Navidad. Aquí puedo celebrar Año Nuevo el 1 de enero. Puedo adorar a Dios Jano. Aquí puedo celebrar el Día del Amor y la Amistad. Aquí puedo celebrar cumpleaños. Aquí puedo comer carne de cerdo, chicharrones, salsa verde, salsa roja, camarones al mojo de ajo, cócteles de camarones, campechanas. No, aquí está rico. ¿Quién dijo que eso no está rico, hermano? ¿Quién dijo? Si esto no es cuestión de que esté rico o no esté rico. Esto es cuestión de que Dios lo prohibió. Aquí está más fácil, mejor me quedo aquí. Como a la pastora de Tijuana, le dije, no, pues es que ustedes ahí ya no celebran cumpleaños y yo quiero seguir celebrando cumpleaños a mis hijos. Pues quédate honrando a tus hijos. Pero date cuenta que estás deshonrando a Dios. Entonces la decisión es personal, hermano. Así como cuando Dios puso a su pueblo Israel en medio, oiga, y les dijo, miren, yo he puesto la bendición aquí en el monte Gerizim y la maldición aquí en el monte Ebal. Ustedes decidan dónde quieren vivir. Pero yo les aconsejo que escojan la bendición para que vivan vosotros y vuestros descendientes después de vosotros. Oigan, porque si tú decides, hermano, escoger el monte de la maldición, no solamente vas a vivir en maldición tú, también tu descendencia.
Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pues entonces la decisión es personal, hermano. Hay mucho por aprender. Oiga, aquí solamente manejamos dos cosas. Ya nos dimos cuenta que actualmente, hermano, ya no se obedece como enseñó Jesús. Se hace todo lo contrario. Jesús, él guardó el séptimo día como día de reposo. Él no comió ningún animal impuro, inmundo. Actualmente los que dicen ser sus discípulos en el cristianismo, ellos ya no guardan el séptimo día de reposo, ya no obedecen el cuarto mandamiento en su mayoría. Hay algunas denominaciones que sí, no lo hacen, no utilizan el calendario que Dios tomó como base, ¿verdad? Utilizan los calendarios actuales, pero al menos ya hay algo de avance. Les falta aprender un poco más. Ya van por buen camino. Ellos ya comen carnitas, chicharrones, ya comen mariscos. No hacen lo que hizo Jesús y los primeros discípulos, ¿verdad? Hay que pararse en los caminos, hay que mirar, hay que preguntar por las sendas antiguas, hay que saber cuál es el buen camino y hay que andar por él. Amén. Bendito Dios, aleluya. Yo espero, hermano, que esta palabra te haga reflexionar, que examines tus caminos, amén, y que optes por vivir la bendición, que optes por seguir el consejo del Señor Jesús. Oiga, que vivas de la manera en que vivieron los primeros apóstoles y no de acuerdo a esos nuevos apóstoles que surgieron allá en el cuarto siglo. Eso es todo por mi parte, hermanos. Deseo que el Señor les bendiga y muchas gracias por el favor de su atención. Estaremos nuevamente próximamente con todos ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.